Hola, hola. Buenos días, ¿cómo están todos? Hola, señor, buenos días, ¿y bien? Bien, gracias a Dios, doña Esther. Muy bien, gracias a Dios. Esperen un momentico, por favor. Listo, chicos. Listo, chicos. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase, vamos a continuar. Estamos en la fase formativa del ciclo número 3. Buenos días, Es un señor. ciclo más corto. Buenos días, David, que llegaste tarde. Estaba un poquito ocupadito, señor, pero ya. Okay. Entonces, pues estamos en el ciclo 3, la fase formativa. Estamos analizando prácticamente ya la huelga y masacre de las bananeras. Como tal, estamos leyendo ahora mismo un texto de qué autor o autora. ¿Cuál es la autora que estamos leyendo? Caterine. ¿Cómo así? Catherine Legrand. Muy bien, Juan Santiago. Catherine Legrand, excelente. ¿Cómo se llama el texto? Los colonos, creo que. Los colonos es un subtítulo, pero el texto general, ¿cómo se llama? El conflicto de las bananeras, ¿eh? Muy bien, David. El conflicto de las bananeras. Excelente. Los que están filosos están. Entonces, Tayla, porfa, apaga el micrófono. Tienes bastante ruido allá en tu casa. Entonces, voy a compartir pantalla porque ya hemos hecho la lectura y hemos entendido la situación, ¿verdad?, que enfrentaban quienes. Hemos analizado dos actores del conflicto. ¿Cuáles son esos dos actores que hemos analizado? Que hemos leído en estos días. La situación que vivían quienes. Los colonos. Los colonos, muy bien. ¿Y qué otro actor vimos? Hay una Company. Sí, ¿y qué otro actor? La United, señor. Sí, la United, los colonos, ¿cuál más? Los trabajadores. Los trabajadores, muy bien, David, excelente. Los trabajadores, los obreros. Entonces analizamos los obreros y los colonos. Son los dos actores del conflicto que hemos analizado desde la perspectiva de Catherine Legrand. Hoy vamos a hablar de qué otros actores del conflicto. ¿Sí lo recuerdan? ¿De cuál vamos a hablar hoy? ¿Sobre cuál vamos a leer hoy? De los obreros, señor. De los obreros fue el primero que leímos. Ah. Ayer leímos de los colonos. Hoy, ¿cuál vamos a leer? Los comerciantes. Muy bien, Kesla. Los comerciantes. Excelente. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes, ¿ok? Para hacer nuestra lectura. Ayer estuvimos, bueno, Matthew, tú que no pudiste asistir ayer, ya estamos un poquito a un nivel más alto de exigencia en la lectura, ¿verdad, chicos? Lectura bien, una lectura limpia del texto. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien se equivoca, se devuelve hasta que lea bien la frase o la palabra como es. Porque muchas veces, pues leemos rápido. Y por el afán de leer rápido no nos escuchamos. Y las otras personas que nos están escuchando mucho menos nos entienden. Entonces hay que leer el texto desglosando cada palabra, cada frase, cada signo de puntuación, haciendo las pausas concernientes. No leer rápido, porque aquí no estamos en un concurso a ver quién lee mejor, quién lee más bonito, sino que estamos haciendo una lectura colectiva
y vamos explicando al mismo tiempo para poder comprender lo que estamos leyendo. Entonces, la lectura debe ser pausada, debe ser como para que, bueno, todo el que me está escuchando me entienda también. ¿Listo? Eso está claro, ¿cierto, chicos? Sí, señor. Bueno, entonces esa es la lectura. Cuando esperemos que hoy pues ya estemos un poquito más concentrados con eso. Entonces vamos a continuar. Los comerciantes. ¿Quién lo puede leer? Por favor, Yo, señor. adelante. Bueno, mientras el negocio bananero crecía y con él vuelve y le dijo crecía y con él la población, los pueblos más viejos de la región se transformaron. Santa Marta y Ciénega se convirtieron en ciudades sofisticadas con hoteles de estilos europeos, luz eléctrica, bancos y muchas pequeñas fábricas manufacturadas. En un informe, ¿Fábricas qué? tureras. Ok. Bueno, entonces hasta ahí, pues ya eso lo teníamos claro, ¿verdad? Que fue como la época de la bonanza, Ciénaga y Santa Marta tuvieron un gran desarrollo, Ciénaga sobre todo en comparación a cómo estaba. Entonces, listo, ya eso lo habíamos analizado en el ciclo anterior, ¿sí o no? ¿Sí lo recuerdan? Sí, señor. Ok, continuamos. ¿Quién sigue? Vamos por aquí, en un informe oficial. En un informe oficial, Dale, Brenda. en un informe oficial se hablaba de 3 fábricas de hielo, 3 de jabón y una de harina, una de licores, una de cerveza y de cigarrillos y 2 de pastas. Muy bien, entonces Al lado del ferrocarril. aquí estamos comprendiendo que había un desarrollo de la industria, ¿verdad? Había un desarrollo de la industria, porque cuando ya hablamos de fábrica, hablamos de industria, ¿cierto? Cuando ya se produce algo, entonces ya no es solamente agricultura, como era al principio, ¿verdad? Era una zona agrícola. Ya no, ahora también había industria en la región. Continúa, por favor. Al lado del ferrocarril aparecieron Nuevas poblaciones. nuevas poblaciones: Río Frío, Orihueca, Guayacamal, Ciudad Perdida, ¿Cómo? El Orihueca, Retén, ¿cómo se llama la otra? Guayacamal, así, Ah, sí. Ciudad Perdida, El Retén, Aracataca. Bueno, muy bien. Entonces, podemos decir que Río Frío se conocía como tal, pero no era una población. Cuando hablamos de población, nos estamos refiriendo a que ya la gente comenzó a vivir en estos lugares, ¿verdad? Entonces ya aparecieron casas, aparecieron edificaciones, asentamiento de personas en la región, en estos territorios. Entonces, por eso se dice que aparecieron nuevas poblaciones. Pero, ¿cuál era la característica que tenían estas poblaciones? O sea, ¿por qué aparecen? A ver, ¿quién me dice? Y el texto lo dice. Dice que a los lados de qué? Estas poblaciones aparecieron a los lados de qué? De ferrocarril, ¿sí? Muy bien, del ferrocarril. Es decir, que el ferrocarril, a medida que avanzaba, así también se iban conformando algunas poblaciones. Y acuérdense que a medida que también avanzaba el ferrocarril, aparecían las plantaciones a los lados. Ok. Seguimos. Otra persona que lea por acá. Yo, señor. Adelante. Alberto Luna Cárdenas descubrió ¿Cómo?
a Aracataca. ¿Cómo, Daila? No te escuché el nombre. Alberto Luna Cárdenas. ¿Cómo? Ah, no, mentira. Cárdenas. ¿Cómo? Descubrió ¿Alberto Luna Aracataca. qué? ¿Ah? ¿Alberto Luna qué? Cárdenas. ¿Quién le dice a Daila cómo es la pronunciación? ¿Quién le tilde en la primera A? Cárdenas, señor. ¿Cómo? Cárdenas. Cárdenas. Tiene tilde, entonces el acento va en la A. Cárdenas. Alberto Luna Cárdenas descubrió Aracataca. ¿Cómo? ¿Qué En hizo Alberto 1900 Luna Cárdenas? describió Okay. a Aracataca en 1914, 2 años después de que pasara el ferrocarril por ella. Aracataca era todavía un poblado en formación, con muy pocas casas, construidas de tablas aserradas y techumbres de zinc. La generalidad eran ranchos de caña brava o mapora parada, cubiertos de palma, todos ellos de apariencia provisional, como de emergencia, para alojar a una humanidad nómada. Para alojar a una humanidad que Nómada. Señor, ya va que se desapareció el coso. vamos por aquí. Allá aparece. Pobre pueblo de aluvión, con una iglesia destartalada que más ¿Cómo era la iglesia? parecía destartalada. ¿Cómo era la iglesia? Ah, no. Que más parecía en ¿Cómo ruinas. era la iglesia? Destartalada. Okay. Que más parecía en ruina que en construcción. La campana para llamar a los feligreses a oración consistía en una yarda de riel cortada en los talleres de ferrocarril y colgada junto con el tronco ¿Junto de con un el totumo qué? viejo que ¿Junto con el qué? junto con el badajo del tronco de un totumo viejo que se había muerto de sed. Ok, gracias. Entonces tenemos que Aracataca, se dice que en ese momento pues estaba construida con casas de tabla, ¿verdad? De madera. Y con zinc o con palmas. Y que la iglesia se veía muy fea, como parecían ruinas, ¿verdad? Y la campana de la iglesia era un pedazo de riel. ¿Sí saben qué es el riel? ¿Saben qué es un riel, chicos? Y como los hierros esos por los que pasa el tren. Exacto, muy bien, un pedazo de eso. Entonces, así era la situación de Aracataca en ese momento. ¿Quién continúa? Continúa, por favor. Vamos por aquí. En las poblaciones nuevas. Adelante. En las poblaciones nuevas, la primavera ¿Cómo? edificación. ¿En las poblaciones nuevas qué? En las poblaciones nuevas, la primera edificación pública era la iglesia, pero los sacerdotes escaseaban y la autoridad religiosa era débil. Después de la iglesia venían la plaza de mercado, el matadero, la inspección de policía y el salón de cine. Cada caserío tenía avides por un Tenía salón, avidez por un salón de cine. La población estaba embrujada por la magia del cine. La educación formal, sin embargo, era casi inexistente. Había pocos colegios en la zona.
La UNIT no los la UNIT no los suministró sino después de 1930. El transcurrir de la vida en los pueblos giraba alrededor de la economía bananera. El día de pago los pueblos millones de trabajadores Se te fue la trabajaban voz. El día de pago. Hay alguien que tiene el micrófono encendido, además de David. Creo que es Daila. Daila, has tenido bastante problemas con el micrófono hoy, se te escucha bastante ruido. Continúa, David. El día de pago los pueblos revivían mientras militares de trabajadores Mientras buscaban que el pueblo revivía, mientras que el pueblo revivía mientras millares de trabajadores buscaban descanso del trabajo duro y del aislamiento de las plantaciones. Las poblaciones proporcionaban diversiones, baile, licor, juego y burdeles en Aracataca. juego y... Alberto Burdeles, Okay. burdeles en Aracataca. Alberto Luna Cárdenas, Alberto Luna, ¿qué? Cárdenas No. encontró Alberto Luna. Cárdenas. Daila, dile cómo se pronuncia ese Cárdenas. apellido. Ah, ok. Cárdenas. encontró Señor, no es Alberto Luna Cárdenas. Sí, Cárdenas. así es. Por la tilde, Sí, tiene que tener muy en cuenta el acento. Ajá. encontró estancos para abastecerse de ron blanco y grandes ranchones para los bailes comunales, de los sábados. Tales con carnaval y tajures y vendedores de específicos, yerbateros y traficantes en sillas y huesos milagrosos, Traficantes. en sillas, semillas y huesos milagrosos. Y un trabajador recordaba: en el pueblo nos esperaban las cantinas y los huevos. ¿Sigo, señor? ¿Cómo la ven hasta ahí? Entonces, Aracataca, o sea que todo pueblo, lo mínimo que tenía, ¿verdad? Todos de bolinche. Lo mínimo que tenía un pueblo, pues era la iglesia, el matadero, la estación de policía, ¿verdad? El cine no podía faltar, todo el mundo quería tener un cine. Sin embargo, las escuelas no, eran pocas. Imagínense que en Aracataca y en otras regiones aparecen hasta 1930. Que fue que todo dependiera de la United Fruit Company. ¿Qué pasaba los días de pago? O sea, ¿cómo se describe aquí en el texto el día de pago? ¿Qué pasaba con ese día? Ese era el día más aburrido. ¿Será? Señor, el día más aburrido, no creo, señor, porque el día de pago es donde la gente va a Pero tomar. ¿no crees o estás seguro? Porque lo acabamos de leer y les estoy preguntando de lo que leyeron. No sea para nosotros. Pero Porque aquí hay en la uno que... lectura, yo estoy preguntando por la lectura. ¿Qué dice en la lectura del día del pago? ¿Cómo era el día del pago? Lo que acabamos de leer. David leyó. Muy bien, muy claro. Señor, que la mitad de los trabajadores buscaban el descanso del trabajo duro y el aislamiento de las plantaciones. O sea que el día del pago la gente se encerraba. Sí, buscaban un lugar para descansar. Seguro, David. Acabas de leerlo. Si no lo leemos, nuevamente. No, señor. Me equivoqué. A ver, vamos a leer nuevamente. ¿Qué dice aquí? El día de pago, los pueblos. Ajá, cuéntenme. ¿Quién lo lee, por favor, aquí? El día de pago. Por favor, alguien que lea. Dice, el
El día de pago los pueblos revivían, mientras millares de trabajadores buscaban descanso del trabajo duro y del aislamiento de las plantaciones. Las poblaciones proporcionaban diversiones, baile, licor, juegos y burdeles. Ok, gracias. En Entonces, Aracatac, ¿qué pasaba el día de ya, pago en los pueblos? ¿Qué pasaba? Los pueblos pues revivían, señor. Muy bien, cuando dice revivían, ¿a qué hace referencia a eso? se revivía en el sentido también de que usted sabe que en ese tiempo, pues obviamente todo era muy pobre y todo, y usted sabe que obviamente a través de la economía, muchas cosas, como lo que dice aquí, formar fiestas, hacer compras. Cuando dice de revivir, es como Porque cuando algo cuando ese aburrimiento o esa monotonía que de pronto tenían comienza a cambiar, ¿ya? Y comienzan a ver cosas más diferentes, a divertirse, a derrochar, etcétera. Ok, muchas gracias. Entonces, David, tú decías esto que está aquí, que dice que la mayoría de los trabajadores buscaban descanso del trabajo duro y del aislamiento. Pero ese descanso, ¿dónde lo encontraban ellos? divirtiéndose, Ok, tomando en las cantinas. exacto, muy bien. Entonces, hasta ahí vamos claros. ¿Qué tal? Entonces, Súper sencillo. vamos por los juegos de boliche, lotería, baccarat, lo mismo que los prostíbulos de italianos, sirios, palestinos y criollos. Bueno, ¿quién continúa, por favor? En los pueblos vivían los comerciantes. Ahora sí vamos a hablar directamente de los comerciantes. Ok, ¿quién por favor lee aquí? Juliana, Kesla, ¿no han leído? Adelante. Yo leo, señor, si no leo. Adelante. En los pueblos vivían los comerciantes de la zona que vendían ron blanco, alimentos, herramientas y ropa. Había 4 o 5 tenderos en cada población y mucho más en Santa Marta y Ciénaga. Su prosperidad dependía de las ventas hechas a los trabajadores de las bananeras, Muy bien, gracias, encontrando Daila. Hasta ahí, entonces, podemos decir que sí existían los comerciantes, ¿verdad? Que vendrían siendo como esos tenderos en cada población. ¿A quiénes le vendían principalmente ellos? A Santa Marta, señor. ¿A quiénes? No a dónde. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Se cortó la voz. A los A los trabajadores. trabajadores. A los trabajadores de dónde, de la pananera, ¿cierto? Eso eran sus Sí. principales clientelas. Listo. Eso vamos a tenerlo ahí muy clarito. Continúa, Daila. Vas por aquí encontrando. ¿Alguien más que continúe? Encontrando con potencia directa de la ¿Encontrando UNI, qué? encontrando con potencia directa de la UNI, ¿Cómo encontrando qué? Competencia. competencia directa de la UNI, se volvieron en sus contras y algunos se convirtieron en fuertes partidarios de la gran huelga de 1928. Muy bien, gracias, David. Pregunto, ¿por qué los comerciantes apoyaron la huelga de 1928? ¿Porque eran amigos de los obreros? Porque yo no tengo, porque no apoyaban lo que estaba, o sea, no apoyaban lo que estaba pasando en ese momento Lo acabas de leer. Tú acabas de leer por qué los comerciantes apoyaron la huelga.
Vuélvelo a leer o alguien más que lo lea. Porque había una competencia, sí. Había una competencia entre los comerciantes y la United Fruit Company. Bien. Entonces, obviamente, ellos les favorecía apoyar a los trabajadores porque obviamente, ya que los trabajadores ya se colocaban en contra de los adversarios de los mismos comerciantes, pues obviamente era obvio que tenían que apoyarlos a ellos. Muy bien, listo, excelente, gracias. Entonces tenemos que los comerciantes tenían como sus clientes principales a los trabajadores de la United Fruit Company, ¿verdad? Los trabajadores del banano. Y que ellos apoyaron la huelga porque tenían mucha competencia con la United Fruit Company, o sea, estaban en contra de esta multinacional. Vamos a ver un poquito más cómo se desarrolla la idea. ¿Quién continúa con la lectura, por favor? Chicos, vamos leyendo y vamos tratando de entender lo que estamos leyendo, cosa de que podamos dar respuesta, ¿ok? Vamos a ir concentrándonos un poquito más a medida que leemos. Y escuchar con atención lo que están leyendo los compañeros y nosotros seguirles en la lectura para poder estar más atentos, para poder de pronto dar más aportes aquí en la clase. Adelante, Juliana, te quiero escuchar. Los tenderos, comerciantes. Los tenderos y comerciantes de la zona resentían los almacenes de la United Fruit. Surtidos de mercancías importadas que traían los barcos bananeros en sus viajes de regreso, abastecían a los trabajadores de las plantaciones. A cambio de los vales emitidos por la compañía, esta también poseía varias haciendas de ganado. Me perdí. De ganado, por aquí, que aprovisionaban a los comisariatos con carne fresca. En los años 20, los almacenes de la United vendían hasta en 20% más barato. Vendían hasta un 20% más barato que los tenderos locales. Manteniendo precios bajos, la compañía esperaba mantener bajos los salarios en un periodo de la inflación general. Muy bien, Yuli, muchas gracias. Entonces tenemos aquí que la United Fruit Company, los comerciantes no estaban de acuerdo con los almacenes de la United Fruit Company, ¿verdad? Traían ese poco de mercancías y eran muchísimo más baratas que las que ellos vendían. Ok. Y aparte de eso, como a los trabajadores les pagaban en vales, y esos vales, bueno, no todo el salario, pero una parte del salario se la pagaban en vales, y esos vales obligatoriamente solamente se los podían gastar en los almacenes de la compañía. ¿Cómo creen que eso afectaba a los comerciantes? Señor, mucho. Primeramente que todo porque era el 20% de los productos, o sea, de los que ellos vendían, pues la empresa lo vendía más barato. Obviamente usted sabe que uno siempre va a buscar donde sea más barato para ahorrar el dinero, para buscar la mejor economía, etcétera. Entonces, la contradicción o digamos como que la competencia que había era eso, porque la United Fruit Company también había, digamos, como montado su mismo comercio también con los mismos productos que vendían los demás comerciantes a un precio más bajo, en el que podía hacer de que los demás comerciantes llegaran a la quiebra. Entonces esa era la controversia que había y eso los afectaba. Pues lo de los vales ya sería como una estrategia porque obviamente ya obligatoriamente sí o sí tenían que comprar en sus tiendas. ¿Y esto cómo afectaba a los comerciantes? Claro, afectaba a los comerciantes porque bajaba la clientela, bajaba el ingreso, bajaba pues obviamente ya muy poco podían comprar ni nada de esas cosas y obviamente eso va
teniendo un nivel económico más bajo, y puede hacer de que esas empresas o esos comerciantes que eran aparte de la UNAID, pues llegaran a quiebra con su Ok, que tenían. excelente. Chicos, ustedes lo tienen claro. Díganme. Sí, señor. Bueno, la United Señor, si yo no hablo mucho es porque aquí hay demasiado ruido, entonces cuando prende el micrófono se suena todo, se escucha todo. Está bien, nena. Pero cuando tengas algo importante que decir, lo puedes decir aunque tenga ruido, ¿viste? No hay problema. ¿Qué pasa? Que ellos también tenían haciendas de ganado o haciendas ganaderas. Y eso les daba carne fresca que vendían. Y todo eso ayudaba a que ellos pues pudieran vender los productos más baratos. A ver, ¿quién continúa la lectura por acá? Los comerciantes revelaban Los comerciantes revelaban los precios bajos de la United y el pago a sus trabajadores con vales que se podía utilizar solamente en sus almacenes. Los comerciantes que criticaban más fuertemente a la United eran los de Ciénaga, que ya había sido centro de comercio antes del auge bananero, y los comerciantes de importación y exportación de Barranquilla, que tenía esa palabra ahí, que abastecían a los almacenes de Ciénaga. El comercio de Barranquilla se esperó más cuando los barcos del Gran... Al comienzo de Barranquilla... No, el comercio de Barranquilla. El comercio de Barranquilla se exasperó más cuando los barcos de la Gran Flota Blanca comenzaron a parar allí para negociar la carga que traían de ultramar. Ok, muchas gracias, Juan Santiago. Entonces miren cómo van las cosas. O sea, ellos estaban molestos por la cuestión de los vales también, ya que solamente podían comprar en los almacenes de ellos. O sea, y entonces ellos tenían sus tiendas y esperaban que estos trabajadores también les compraran. Ya. ¿Quiénes estaban más en contra de ellos? Pues los comerciantes cienagueros, porque ya Ciénaga había desarrollado en cierta manera un comercio. Y estas personas llegaron, digamos, a arrebatárselo con su monopolio, esta empresa. ¿Ya? Y Barranquilla también estaba en contra. ¿Por qué? Porque los comerciantes de Barranquilla eran los que abastecían, es decir, eran los que le vendían a los comerciantes cienagueros y a los comerciantes de la zona. Entonces, si les iba mal a los comerciantes de la zona, pues también le iba mal a los de Barranquilla, ¿cierto? Todo es una cadena. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Ahora, el comercio de Barranquilla empeoró, o sea, la situación empeoró, ellos se exasperar es como enervar, enojarse, ya como decir, me desespero, ya esto es lo último. Entonces, cuando ocurre eso, cuando los barcos de la Gran Flota Blanca comenzaron a llegar también a Barranquilla, primero paraban ahí a negociar los productos que ellos traían. Es decir, que la competencia se estaba tornando demasiado fuerte. Hasta ahí estamos. Sí, señor. Ok, ¿quién continúa por acá, por favor? Los comerciantes no vacilaron. Continúa, Kesla. Los comerciantes no vacilaron en explotar a los obreros de las bananeras. Les cobraban precios altos y tomaban descuentos usureros sobre sus vales, mientras las casas de juego contrataban
a matones para robarles sus ganancias a los trabajadores, con suerte. Ok, muchas gracias. Entonces, mira, los comerciantes, en vista de toda esta situación, comenzaron a cobrarle más caro, ¿verdad? Comenzaron a aumentar los precios para los obreros bananeros. Y cuando les fiaban, pues también les descontaban de manera muy usurera, es decir, le cobraban mucho porcentaje cuando les hacían préstamos. Bien, porque a veces ellos les vendían los vales a los comerciantes. Y mira lo que dice aquí, que en las casas de juegos también comenzaron a contratar matones para robarles las ganancias. Porque ya la situación se estaba tornando como muy fuerte en la parte delictiva. Adelante. Aún así, la prosperidad de los comerciantes dependía de la de los trabajadores. Y ambos grupos tenían motivos de queja contra la compañía. En 1928. Ojo, aquí estamos viendo ya que tanto los obreros como los comerciantes tenían motivos de queja contra las compañías, ¿cierto? Pero ayer estábamos analizando que los colonos también tenían motivos de queja contra la compañía. Entonces ya van 3 actores sociales en contra de la United Fruit Company. Continúa, mi vida. De queja contra la compañía. En 1928, el interés de los comerciantes de abolir los almacenes de la compañía y de acabar con el sistema de vales entraría en el pliego de peticiones de los trabajadores. En compensación, los comerciantes de la zona apoyaron de todo corazón la huelga. Ok, excelente. Entonces, ya habíamos comenzado diciendo por qué razón los comerciantes apoyaron la huelga de 1928. Ahora quiero que me lo reafirmen. ¿Por qué apoyaron esta huelga los comerciantes? ¿Qué interés tenían los comerciantes en esa huelga? Bueno, mucho interés, porque obviamente así, de esta manera, pues obviamente con esta huelga también ellos, como dicen por ahí, en voz baja estaban dando a demostrar también el enojo que tenían por digámoslo así de esta manera, este descuadre que ellos estaban cometiéndole a esos comerciantes en la parte económica, y pues obviamente que ya las cosas no estaban haciendo como antes, porque ya la United Fruit Company solamente se estaba metiendo con las tierras y el banano, sino también con el comercio de Barranquilla, de Ciénega, etcétera, ya que como lo dice la lectura, estaba formando su monopolio. Ese monopolio traía afectación hacia los comerciantes que se encontraban en ese entonces. Nadie solamente quería hacer ella. Entonces, esta huelga también fue apoyada de parte de ellos, y pues como mencionaron ahorita también los colonos, de manera, pues obviamente ellos daban a conocer su manera de pensar, su manera de rebelión hacia la empresa, como colocándole un alto por todo ese monopolio que estaba sucediendo y toda estaba formando la United Fruit Company. Gracias. ¿Cuál era el punto en el pliego de peticiones de los trabajadores que beneficiaba directamente a los comerciantes? Que quitaran, señor, que se quitara los vales, ya que eso no les permitía, y a los comerciantes tampoco, porque si no le compraban a ellos, sino a las empresas de la United Fruit Company, eso no le iba a beneficiar a ninguno. Tanto a ellos porque no les satisfacía todas sus necesidades, y a los comerciantes los ayudaba a que si eso se quitaban, podían también su comercio aumentar
y podrían tener ventas y ya solamente no serían las empresas de la United Fruit. Así es. Entonces, chicos, ya con eso damos por finalizada la clase de hoy. Ya. Entonces, ¿qué les pareció? Cuéntenme. Súper, mega súper. Mega ¿Por, súper interesante. por qué? A ver, Fue muy bueno a pesar de que, bueno, yo lo sentí corto, no sé, pero a pesar de que fue corto, fue chévere. No se volvió aburridora ni nada de esas cosas de clase, al contrario, muy enriquecedora, aparte del conocimiento. Y pues no he estado en las clases anteriores, nada de eso, pero he tratado de informarme un poco acerca de lo que se ha estado leyendo. Y pues la verdad, pues ahí estamos viendo cómo se estaba manejando el monopolio y las afectaciones, yo lo llamaré así, las afectaciones que traía el monopolio que formó la United Fruit Company. Ya. O sea, ahí estamos viendo que 3 actores estaban en contra de eso. ¿Y el por qué? Los comerciantes, los colonos y los trabajadores. En cada 3 actores, él afectaba de una manera fuertemente. Entonces, por eso, digamos que hubo esa unión de cuando se hizo la huelga, pues hubo esa unión de fuerzas. Y pues esos 3 actores a esa huelga que hicieron los trabajadores. Matthew, gracias. Cuéntame, Juan Santiago. Tú dices que te pareció súper la clase, ¿por qué? No, porque aprendimos más de lo que es el comercio y todo eso. Porque los trabajadores, aprendimos un poco de cosas ahí. Dime Ahí 3 abajo. cosas que hayas aprendido en la clase. Bueno, lo primero del comercio, ¿Qué? de los comerciantes, de todo eso y cómo ellos se sentían al pagarle la quincena, como se dice ahora. Ah, ¿cómo se sentían? Explícalo. O sea, explícame lo que aprendí. O sea, ellos se sentían así. Ahí, mierda, David. Hay veces que ellos se iban para las cantinas para desaburrirse, a gastarse su salario allá. Okay, Eso es lo mismo, ahí eso es lo mismo que pasó con los gringos, pero con diferencia que los gringos vendían a las mujeres, explotaban a sus mujeres. okay. ¿Qué otra cosa aprendiste? Sí, ahora no me acuerdo porque me dio miedo. Bueno, dale. Ahí vamos bien. Un aporte. David, tú dijiste también que te pareció súper chévere la clase, interesante. Cuéntame, ¿por qué te pareció interesante? Sí, me pareció súper interesante porque aquí pues, nosotros podemos ver todo lo que los pobladores y los trabajadores tuvieron que pasar, aparte de cómo no podían saciar sus necesidades solamente comprando solamente en una compañía que era de la United. No podían saciar muy bien sus antojos, porque esa empresa solamente no podía como que dar más de lo que trabajadores ellos querían, porque ellos, aparte de todo eso, ellos tuvieron sus pequeños conflictos y o sea, absolutamente 2 años. Aprendí de todo un poco y bastante. O sea, es muy interesante este tema porque aquí nos habla de lo que sucedió en un tiempo atrás con los trabajadores y la empresa United Fruit Company, aparte de los colonos, de todo lo que tuvieron que pasar. Hubieron buenos como malos, malos momentos que vivieron ellos
Y pues, señor, ¿qué decir? Ok, muy Muy bien. interesante. Cuéntame, Daila, ¿cómo te pareció la clase? Oye, que hay un bullero, pero bueno, yo voy a hablar así. Pues, señor, a mí me parece muy interesante, más que todo, no, o sea, no lo que hemos leído, sino el nuevo método que usted está utilizando ahora en este tercer ciclo, porque, o sea, anteriormente nosotros leíamos, no entendíamos y se pasaba, si se equivocaba una palabra, no se corregía tanto como se está corrigiendo ahora. Entonces, ese nuevo método ahora de que leemos más pausado, corregimos las palabras que nos equivocamos, y así, con este nuevo método, yo siento que hemos mejorado un poco más la participación por parte de todos, ya que estamos entendiendo mejor, porque corregimos esas frases que anteriormente no corregíamos y podían ser como ayudas para nosotros comprender más el texto. Entonces, con esa explicación y más la ayuda de usted, podemos estar comprendiendo más y se ha avanzado más la participación entre todos y han perdido un poco más la pena. Y pues me parece muy interesante porque ya, o sea, estamos como que viendo paso por paso esas dificultades que tuvieron y, o sea, esas peleas que habían entre la United Fruit Company, que no solamente fue con una sola persona, sino que fueron con varias, incluso hasta con comerciantes, los colonos y los obreros. Ok, muy bien, Daila, gracias. Entonces, chicos, bueno, listo. Eso es todo por hoy. Quiero que lean. La próxima clase vamos a hablar sobre los trabajadores nacionales o sobre los cultivadores nacionales, a ver cuál era la situación que estaban confrontando ellos. Ya. No sé si Kesla y Juliana, que se habían salido ahorita, tengan algo que aportar. Me gustaría escucharlas, su aporte sobre la clase de hoy. Adelante. ¿Tienen la palabra? Bien, entonces, quiero que se lean esa parte de los cultivadores nacionales, porque la próxima clase vamos a estar leyendo esto y vamos a estar llegando a nuestras propias conclusiones, ¿ok? Ok. Listo. Entonces, bueno, no siendo nada más por hoy, damos por terminada la clase. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Chao, señor. Chao. Chao, señor. Chao. Ya se lo oí. No falta. Chao, señor. Chao.